estrategia en cómo abordar ese sector, hacer que pase de un modelo de negocio poco atractivo a un modelo de negocio más atractivo, sea el objetivo principal. Como les comentaba, estamos abordando ahora 6 estados del país, se está avanzando hacia 12 estados y la metodología con la que se trabaja se llama Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad. ¿Qué es lo que se busca responder con estas iniciativas? ¿En qué negocio deben de competir hoy nuestras empresas a nivel de Estado? ¿Cómo desarrollar la cadena de valor a nivel estatal? Estaba hablando de desarrollar cadenas de valor, pero aquí es meterte al fondo en una región específica de Oaxaca, ¿qué es lo que tengo que hacer para completar la cadena de valor? ¿Qué requieren hacer las empresas para obtener esta ventaja competitiva? También es fácil decir y apuntar negocios más atractivos, pero no siempre tienen las capacidades de hacerlo. Por eso se tienen que implementar proyectos y programas que les permitan cerrar esa brecha entre lo que deberían de hacer y lo que están haciendo. Las iniciativas de refuerzo a la competitividad que se están llevando a cabo en 6 estados del país tienen como objetivo lograr que cada empresa de forma individual innove y entienda las necesidades de los mercados más avanzados y, por otro lado, mejorar ese entorno que está atendiendo a estas empresas. No es un estudio, no es entender una vez más cómo funciona el sector y cómo están los empresarios de ese estado, es ayudarles a tener una dinámica de cambio empresarial, cómo romper las prácticas que desde varias generaciones se están llevando a cabo, sobre todo en los sectores muy tradicionales, para entender las nuevas necesidades de los consumidores y de los mercados. Paso rápidamente, pero es todo un proceso de 7 meses donde se incluyen aspectos de la evolución de la mentalidad, aspectos psicológicos que realmente los motiven hacia el cambio con diferentes tipos de reuniones, con diferentes tipos de análisis y argumentos que les den realmente herramientas para entender hacia dónde deben de moverse. Estas herramientas son, digamos, de análisis estratégico, pero son aplicadas a nivel local. Una vez terminado este proceso, se implementan acciones. Acciones aquí es de forma muy general cualquier tipo de proyecto o programa que pueda detonar ese cambio estratégico en las empresas. El segundo punto, además de las iniciativas de refuerzo a la competitividad de este programa del INADEM, es, como les comentaba, un programa de formación en competitividad y transferencia metodológica. Este curso lo toman a medida que van implementando las iniciativas, equipos de las Secretarías de Desarrollo Económico. Son 6 semanas de formación donde se ve a fondo de qué se trata la competitividad, de qué se trata actuar en un sector, de qué se trata entender las estrategias de las empresas. Son casos de Harvard, del MIT, del IESE, que son casos de negocio que la intención aquí es poner a la utilidad de los funcionarios públicos a nivel de los estados herramientas que les den mejor entendimiento de lo que significa la competitividad en un sector. Los equipos que están llevando a cabo esto no son consultores, son equipos de los estados. La idea es que se queden ahí a largo plazo, gente dentro del gobierno y si sale del gobierno, pero se queda dentro del estado, no es gente externa que tiene esa comprensión. El último punto que quiero tocar es el último pilar de este programa, que es donde a nuestro parecer se conecta muy fuertemente con la iniciativa de ley, es adecuar programas e implementar proyectos con una orientación estratégica sectorial. Es decir, cómo podemos usar instrumentos estatales y federales para apoyar este cambio estratégico en los sectores tradicionales. El INADEM, dentro de sus convocatorias, lo está impulsando
con una convocatoria específica para este tipo de programas y está haciendo todo un esfuerzo a este nivel. Pero claramente, desde una perspectiva, digamos, externa, si me permiten hacer una mención, un poco un resumen, a nivel estatal, este programa es un proceso incluyente y cercano a la realidad empresarial local, pero distante al escenario nacional en muchos aspectos. Los organismos federales tienen una perspectiva nacional con visión sectorial, como lo hemos mencionado ahora, y es un proceso incluyente, pero a veces distante de las realidades locales. Entonces, a nivel estatal tenemos acciones específicas encaminadas a lograr el cambio estratégico en una cadena de valor, y a nivel federal acciones transversales que buscan cerrar brechas sectoriales, pero no siempre llegan a detonar ese cambio estratégico tan puntual que hace falta en ciertas regiones. ¿Cómo articular y potenciar ambos esfuerzos? Si me lo permiten, el Comité Nacional de Productividad podría utilizar un instrumento similar a este, obviamente complementándolo con otros, para llegar de un nivel estatal repitiendo este tipo de ejercicios a través del embudo que podría ser el Comité Nacional de Productividad y transmitir esas recomendaciones a organismos federales pues, con los que tiene contacto. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se pueden definir caminos para reforzar la competitividad de las empresas a nivel estatal y regional, después marcar el destino en materia de productividad y competitividad a nivel federal y finalmente definir políticas y programas sectoriales. Esto todo un proceso que va y viene, entonces de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Saskia Bonfoy. Quisiera comunicarle a mis compañeras y compañeros diputados de las Comisiones Unidas de Competitividad y Economía que invitamos al senador Orihuela a que estuviera con nosotros en estas 2 semanas con objeto de que se fueran también empapando los integrantes de su comisión y quizás, esperamos, después de que nosotros pasemos el dictamen y el Pleno, esperamos, lo vote favorablemente, el Senado esté ya muy adentrado en el procedimiento que hemos llevado. Pero el senador Orihuela está en China con el licenciado Enrique Jacob y nos hizo el favor de mandar en su representación al licenciado Moisés Pardo, que es secretario técnico de la Comisión de Fomento Económico del Senado, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y al el licenciado, no tengo el nombre de quien lo acompaña, pero bueno, muy bienvenidos los dos. Queremos que tome nota para que cuando regrese el senador Orihuela le puedan informar de lo que hemos estado avanzando en esta comisión. Muchas gracias. Concluidas las intervenciones de nuestros invitados, pasamos a la ronda de preguntas por parte de los legisladores, para lo que se abre la lista de oradores hasta por 5 minutos. Debo apuntar que el procedimiento consistirá en que los diputados formulen todas sus interrogantes y posteriormente nuestros invitados respondan a las mismas en bloque y una vez finalizadas todas las intervenciones de los diputados. Le solicito atentamente al diputado secretario, al diputado Mario Sánchez, que tome nota de las compañeras diputadas y diputados que quieran hacer uso de la voz. Los que quisieran hacer uso de la voz, por favor. Bonificación. ¿Alguien más? Carlos. Bueno, entonces daremos la voz a la diputada Purificación Carpintero, por favor.
licenciada Cecilia González. Buenas tardes para todos nuestros invitados, bienvenidos a estas Comisiones Unidas. Creo que hemos sido testigos de una presentación que francamente es de aplaudir. Creo que en términos generales se nota que ha habido un intenso trabajo de planeación y de enfoque, y supongo yo que de debate para llegar a las conclusiones que nos han sido presentadas aquí, que supongo que son el sustento de esta iniciativa de ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional. Lo que vimos, y hablo no solamente en mi nombre, sino en nombre del Partido de la Revolución Democrática, es ciertamente una presentación que considera y contempla muchas de las principales preocupaciones que tenemos en términos de tratar o procurar una mayor distribución, una mejor distribución de la riqueza, el fomento y la generación de empleo y obviamente a la creación de fuentes de empleo y de riqueza para un segmento de la población que es el mayoritario. Ya sabemos que más de 54 millones de mexicanos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, por decir 12.4 millones de mexicanos por abajo de la línea de miseria. Y ciertamente yo creo que a todos nos hace reflexionar y nos debería hacer reflexionar de cómo podemos hacer para pasar precisamente a hacer un mejor uso de los recursos con los que contamos, en donde, bueno, bien mostraron ustedes en la presentación que nos hicieron, que pese a los recursos que tenemos no los estamos aplicando de la mejor manera. Es decir, en lugar de que un pez nos pueda servir para alimentar a 5 personas, probablemente un pez nos está sirviendo para alimentar a una sola. Y esto pues ciertamente está impactando en las consecuencias en términos no solamente de la pobreza y miseria, en la falta de oportunidades para un gran porcentaje de la población, sino a su vez también nos está impactando en la incapacidad de tener o por lo menos ofrecer una esperanza a la población de que vamos a tener o que pueden tener un mejor futuro. Todos sabemos que todas estas presentaciones, que por cierto generalmente nos hacen los consultores y que son muy brillantes y hábiles para poder hacerlas, en realidad, a menos de que se aterricen, a menos de que no tengan algo en concreto en términos de qué es lo que se va a hacer, no valen de nada. Son preciosas presentaciones que se quedan en muy buenos deseos. Y como bien dice el dicho, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, y eso es a donde creo que nos estamos llevando. Varias preocupaciones me surgen, y creo que surgen en general a los miembros del partido que yo represento y que en su oportunidad también probablemente van a expresar, y es que creo que hay una gran confusión, y no sé si esta confusión se debe a que no hubo un debate a profundidad, o si lo hubo yo quisiera saber y conocer cuáles fueron los resultados, porque evidentemente en teoría económica ya sabemos que igual que en derecho se puede defender un punto como el otro y dar evidencias de que una estrategia es mejor o la otra es mejor, y la verdad es que nunca se llega a un acuerdo. Dicen que los economistas se pasan la mitad de la vida explicando qué es lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasó. Y yo creo que nosotros no nos podemos dar el lujo de eso, y no podemos plantear una ley que nos diga, bueno, es que ya nos pasamos la mitad de la vida planeando y ahora que la vamos a ejecutar, la otra mitad de la vida nos la vamos a pasar explicando el por qué no sucedió. Pero cuestiones que sí definitivamente me ponen mucho a meditar, a pesar de que las representantes aquí de alguna manera lo hicieron notar, que aparentemente sí lo entienden, y es el hecho de que competitividad no implica monopolio. Es decir, para ser competitivos no necesitamos de una sola empresa, mega empresa, que sea competitiva con todas las empresas a nivel mundial, sino que lo que necesitamos es tener un mercado competitivo. Pero esto se deriva en una serie de cuestiones que son
radicales en importancia, y es el hecho de que ustedes hablan de clústeres, hablan de integraciones verticales, y naturalmente esto me lleva a la enorme preocupación de lo que sería la formación o el auspicio a lo que sería la creación de monopsonios o monopolios, que ya tenemos muchos. Y monopsonios lo podemos ver en la cadena de todo lo que es la cadena alimenticia en este momento, en donde vamos desde los productos, las semillas que puede manejar un Monsanto hasta, digamos, el maíz y las redes de distribución de la harina y de producción y de distribución de la harina del maíz. El hecho también de que ustedes estén hablando de la especialización me hace que nos preocupemos mucho, porque si de alguna manera estamos diciendo vamos a especializar a ciertos estados de la República, por decir algo, en un determinado sector en donde tienen condiciones para tener ventajas competitivas importantes, por decir algo, el turismo, el grave problema es que al volverlos tan especializados, lo que estamos haciendo es crearles una enorme dependencia en todos los demás bienes y servicios en los que no tengan una participación. Por lo tanto, yo creo que antes de poder estar hablando de estrategias de generación de clústeres, de generación de cadenas de valor y obviamente integraciones verticales y horizontales, antes de hablar de especialización, tendríamos que hablar precisamente de más bien todo aquello que hemos perdido como país. Yo voy a dar un ejemplo. Es curioso que yo no lo vi, y es el hecho de que, por ejemplo, México fue autosustentable en términos de la productividad agropecuaria. Y hoy no somos autosuficientes, no solamente no somos, sino que somos uno de los principales importadores de productos del mercado americano. Entonces, la pregunta aquí es, yo creo que una de las cuestiones que deberíamos haber explorado es qué pasó. ¿Qué pasó en aquellos mercados en los que hemos sido totalmente competitivos y donde perdimos nuestra competitividad? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y es posible volver a recuperarlas? Pero además, otra de las cuestiones que me sorprende, y es el hecho de que estando en la era de la información, de las tecnologías de la información y del conocimiento, en todo esto no estamos abocando solamente a, la subsecretaria tocó por un momento precisamente el tratar de ver cómo le íbamos a hacer para financiar, por ejemplo, a empresas que incursionaran en el área de las TICs, pero fuera de eso, yo no vi nada, cuando México debería de ser un hub efectivamente logístico, pero para todo lo que son las tecnologías de la información y el conocimiento. No vi nada vinculado a lo que se llama la política de inclusión digital universal, que fue incluida como una obligación del Ejecutivo Federal y que se encuentra prevista en la fracción primera del apartado B del artículo 6º constitucional, y que hasta este momento, primero, ni conocemos la política y no vemos dónde está dentro de esto la política que, por cierto, para poder hablar de competitividad y productividad es imprescindible, porque yo no me puedo entender ninguna empresa que para ser productiva o competitiva no cuente con una poderosa red de telecomunicaciones, de informática y de software. Perdón, ¿cuál es la palabra en español de software? Perdón. O sea, que le pediríamos, diputada, si pudiera concretar. De programas. Entonces, lo que sí quisiera, y a reserva de tener la oportunidad de analizar con cuidado lo que se está proponiendo como iniciativa, es preguntar si es que efectivamente se hizo algún análisis de aquellos sectores en los cuales nosotros fuimos autosuficientes, y no solamente autosuficientes, sino que exportamos, y hoy ya no lo somos. Y segundo, ¿qué pasó con la política de inclusión digital universal prevista en la Constitución, que debería ser una parte fundamental de este plan y que no aparece en ninguna de las transparencias? Gracias. Muchas gracias, diputada. Le pediría a los diputados que siguen con su palabra que por favor sí se ajustaran los 5 minutos para poder hacer más ágil la reunión.
Sigue el diputado Carlos García, por favor. Muchas gracias. Con la venia de las dos presidencias. Me permito comentarles que los diputados de Acción Nacional recibimos con agrado la iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. A título muy personal, les comento que soy un convencido que debemos fomentar la competitividad de nuestro país. De hecho, un servidor en la 60ª legislatura presentó una reforma constitucional para incorporar el principio de competitividad en las políticas públicas. Y en la presente legislatura también hemos propuesto reformas que van en el mismo sentido, promover la competitividad de nuestra economía nacional. En Acción Nacional estamos convencidos que debemos de crear el andamiaje jurídico que permita crear un ambiente propicio que fomente las inversiones productivas, que generen valor y sobre todo empleos que tanto nos demandan todos los ciudadanos de este país. Hemos comenzado a revisar este proyecto de ley y consideramos en Acción Nacional que podemos iniciar la discusión y construir un importante proyecto legislativo. Sin embargo, estimamos que debemos hacerle algunas adecuaciones para que realmente podamos impulsar la productividad y la competitividad de nuestro país. Los diputados de Acción Nacional no compartimos la visión del Ejecutivo en algunas políticas. Sin embargo, hemos acompañado aquellas reformas que tienen la finalidad de generar mejores condiciones para las personas y para el desarrollo y el crecimiento del país. Por ejemplo, un servidor representa el distrito 4 de Tamaulipas, con cabecera en Matamoros. Es una ciudad fronteriza que fue severamente golpeada por el incremento del IVA de este Ejecutivo Federal. Desde que se presentó esta propuesta por parte del Ejecutivo, los diputados de Acción Nacional alertamos del impacto que tendría en la región, porque encareció el costo de la vida, está modificando los patrones de consumo y desafortunadamente está afectando el poder adquisitivo de las clases más desprotegidas, no nada más de la frontera norte, también de la frontera sur. Todo lo anterior ha conllevado una pérdida de competitividad, ha desalentado la actividad productiva y comercial y no se han generado los empleos que, como les repito, hoy más que nunca necesitamos. Por lo anterior y como les digo, no compartimos la visión que tiene el Ejecutivo para la frontera norte específicamente. Necesitamos una política de desarrollo integral para esa región. Los diputados de Acción Nacional pensamos, igual que ustedes en el tema de los sectores, que se deben de reconocer también las particularidades de las diferentes regiones, hablando específicamente de las fronteras. Sí. Aquí les hago la primera pregunta. Me da gusto ver que el INADEM pues trae una visión muy clara cómo va a apoyar a la zona sur-sureste del país para que pueda identificar sus ventajas competitivas. ¿Han pensado algo del norte del país? Es una pregunta para el INADEM. También queremos decirles que en el caso particular coincido con la diputada Carpinteiro, de que pues vemos en esta ley un cúmulo de buenas intenciones y como les repito, creemos que debemos plasmar en la ley los principios suficientes que dicten las políticas de impulso para la competitividad del país. Aquí también quiero hacer un comentario de la presentación en la parte en donde hablan del programa especial para la productividad y la competitividad. Pues me da gusto que sea de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Sin embargo, y con tristeza veo que lo elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Economía y más triste, con la opinión solamente de la Comisión Nacional de Productividad. Esto me preocupa porque la pregunta específica sería, ¿cuándo perdió la rectoría de la Política Nacional de Fomento Económico de la Secretaría de Economía? Es una pregunta. Por último, ustedes hablaban en la presentación, específicamente mi amiga Rocío Ruiz, en los objetivos específicos, y si no me equivoco era una docena de objetivos que se hablaban. Entre ellos se hablaba del traslado de proveeduría de las grandes exportadoras, de la integración en las cadenas productivas, y bueno, qué bueno que son los objetivos. Sin embargo, en el presupuesto de egresos de la Federación, también presentado por el Ejecutivo Federal,
le están quitando más de 700 millones de pesos a programas específicos para fomentar la integración en las cadenas globales de valor. Y bueno, la OCDE, por ejemplo, nos dice que los países emergentes que logran integrarse a las cadenas globales de valor, esto puede representar hasta un 28% del Producto Interno Bruto. En los países avanzados es hasta un 18%, es decir, a esto es a lo que deberíamos de apostar. Y pues a mí me gustaría saber qué va a hacer la Secretaría de Economía, o más bien esta Comisión de Economía, para poder solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que recapacite esa propuesta que mandó el Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Creo que sin duda este proyecto es muy valioso, y si logramos modificarlo y por qué no aprobarlo en el corto plazo, va a colocar a nuestro país a la vanguardia legislativa para promover su competitividad y su productividad. Por su atención y por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le damos la palabra a la diputada Cecilia González. Muchas gracias, y con la anuencia de los presidentes de las comisiones de competitividad y de economía, a los compañeros diputadas y diputados, y saludando a los funcionarios, subsecretario Abraham, a la subsecretaria Rocío y a Ricardo. Pues bienvenidos, y creo que es muy importante esta instalación permanente de la Comisión de Comisiones Unidas de Economía y de Competitividad. Yo creo que se pierde un poquito de vista la visión de lo que estamos iniciando. Yo quisiera subrayar muy puntualmente que los diputados y diputadas que nos ha tocado la suerte de asistir, y hablo en este momento como integrante y secretaria de la Comisión de Competitividad, a los diversos foros que se han contemplado y hecho con especialistas profesionales nacionales e internacionales para la implementación de esta iniciativa de ley, les podría decir a la diputada Carpintero, a la cual no vi en casi ninguno de estos foros, que no siento que sea intempestiva esta iniciativa de ley. Yo creo que el respetar el trabajo de nuestros presidentes, muy en especial del presidente de la Comisión de Competitividad, que la creación y el nacimiento de esta comisión, no como una comisión especial, sino de nueva creación y creada en esta legislatura para hacer frente a esa necesidad tan grande de crecimiento, pues tuvo una razón de ser y un origen. Y yo destacaría que en el orden del día que aprobamos de las reuniones de trabajo, aunado a todos estos casi 2 años de compendio de trabajo anterior que se compusieron y que se tuvieron la oportunidad de asistir, yo celebro que se dé este marco jurídico, no del qué hacer, sino darle la sustentabilidad y dar el marco de estabilidad que está planeando un crecimiento y un marco de competencia a 20 años de distancia, que lo está permitiendo que sea revisable cada sexenio, que no lo está atando a un pensamiento de este momento que puede ser cambiante el entorno, que está pidiendo que este comité, este órgano de auxilio que va a acompañar y aconsejar a las secretarías de Economía, de Hacienda y al propio gobierno federal, va a mandar un informe semestral al Congreso. Creo que esta implementación, dentro de lo que destacaría y que es perfectible y revisable en su andar, nos da una luz sobre el camino que se necesita ahorita para que México suba a su nivel, primero de competitividad, para poder producir y estar en el entorno global de la competencia mundial. Se dice que hay muchos sectores en lo particular. Creo que esto está basado en un vocacionamiento de regiones, de producciones. Yo quisiera ver que en estados o regiones que no se da el clima apropiado para ciertas actividades, se force a hacerlo. Y pongo un ejemplo, Cancún, si no se habilita y se impulsa el turismo como algo natural,
Yo creo que si nos dedicamos a sembrar cualquier especie de semilla en Cancún, no se va a dar, obviamente. Y es un ejemplo a lo mejor muy sencillo, pero en la misma sencillez quiero dar a entender. Yo celebro, felicito este inicio de trabajos permanentes, una muestra también de ello y de la apertura que se tiene en este trabajo y la seriedad con el que se está haciendo, es la comparecencia o la presencia de los diversos órganos en una forma intensa que vamos a tener en los próximos días y que habrá oportunidad de escuchar y ser escuchados. Pues muchas gracias, y por la fracción parlamentaria del PRI estamos muy contentos y felicitamos este arranque de las Comisiones Unidas, de la sesión de Comisiones Unidas de Economía y Competitividad, y agradecemos a los funcionarios el que hoy estén aquí y nos den una mayor claridad de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Quisiera decirle con mucho afecto y mucho respeto a la diputada Purificación Carpintero que el orden del día no, en estas 2 semanas no va a haber debates entre los parlamentarios, simple y sencillamente una serie de preguntas de los diputados y respuestas y comentarios por parte de los invitados. El día de hoy son funcionarios, mañana sí, con todo respeto, habrá reuniones nada más de puros diputados y diputadas en donde podamos efectivamente recordar. Señor presidente, conforme al reglamento, usted tiene la obligación de darme la palabra porque fue mencionado mi nombre. Por alusiones estoy pidiendo la palabra. Bueno, vamos a continuar con los solicitantes de la palabra y al final le daremos la palabra, solicitándole a todos que nos limitemos, por favor, a 5 minutos para que los funcionarios aquí presentes puedan dar las respuestas y las opiniones correspondientes. Bueno, siguiendo con el orden, la diputada Liz Vargas, por favor. Micrófono allá. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada quisiera felicitar a los expositores por sus explicaciones, muy completas, por cierto. Sin embargo, en Acción Nacional creemos que el proyecto presentado por el Ejecutivo es perfectible, como lo decía mi compañera Ceci. Por ello quisiera formular algunas preguntas e inquietudes que tengo. Quisiera preguntar si vamos a poder contar con mecanismos a manera de observatorio para evaluar permanentemente los alcances por cada estado. Esto pues para la licenciada Rocío Ruiz, creo que sería la pregunta. Y si nos pudieran explicar los elementos de transparencia para evitar que se apliquen los apoyos con criterios electorales. Es también otra inquietud, y también si pudieran abundar más sobre los tiempos en que podrán medirse los efectos de la productividad en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Pues esas son mis inquietudes y las pongo en la mesa. Y gracias, señor presidente, gracias, Mario, presidente también de la Comisión. Muchas gracias, Liz. Bueno, ¿algún otro diputado que quisiera hacer? Por favor. Mi querido Eloy Can. Gracias, presidente de la Comisión de Economía, presidente de la Comisión de Competitividad. Brevemente señalar lo siguiente. Al leer esta ley o estudiarla, esta iniciativa, les puedo decir con conocimiento de causa que me dio una excelente impresión, porque me tocó participar en el debate que se dio en el Senado de la República para aprobar esa reforma al artículo 25, esa adición del término competitividad y luego el de la política industrial por sector y por región, porque cambia totalmente.
y ese debate, esa iniciativa trató de llenar un vacío jurídico, normativo, y se hizo al más alto nivel. Afortunadamente pudimos continuar con el tema ahora en la Cámara de Diputados y gracias también al impulso de nuestros presidentes se logró ya la aprobación de la reforma constitucional. Y entonces estábamos, además de la iniciativa previamente presentada por nuestro presidente de la Comisión de Competitividad, esperando alguna iniciativa de parte del gobierno, del Ejecutivo Federal, que el 30 de septiembre afortunadamente llegó. Y llegó, y lo puedo decir en serio, mejor de lo que yo hubiera pensado. Y lo digo con conocimiento del debate original y del que se dio aquí, porque recogió perfectamente la intención del legislador, o como se dice, el espíritu que tenía el legislador. Y veo que se enriquece por dos razones al menos. La primera, porque efectivamente, y se ha dicho aquí, esta iniciativa busca institucionalizar, ha sido la palabra el término que se ha empleado, y formalizar lo que ya se viene haciendo. Ya en políticas públicas, en diferentes programas, se venía practicando esto, pero faltaba esa institucionalización y esa formalización para dotarla de esos horizontes que aquí hemos visto de corto, mediano y largo plazo. Y hacía falta para esa política de fomento económico un programa especial de productividad y competitividad obligatorio para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Entonces yo pienso que ya tenemos entonces con esa experiencia hoy un andamiaje jurídico que va a detonar el crecimiento económico y sus beneficios en la generación de empleos. ¿Por qué se presentó esta iniciativa? Si ustedes se van a los indicadores del World Economic Forum, en 2001, vean qué lugar ocupaba México en materia de competitividad y dónde estábamos en el 2012. Había caído alrededor de 40 lugares. En Latinoamérica éramos el segundo lugar después de Chile y para el 2012 ya estamos como en séptimo lugar, después de Brasil, Costa Rica, Panamá, Colombia, etcétera. Entonces ya era una urgencia. Aquí, segundo, se ha dicho, y eso me ha gustado mucho, que la competitividad es un concepto relativo, porque no se mide frente a uno mismo. Uno puede decir, ¿qué competitivo soy? Porque los 100 metros los corría en 15 segundos y ahora los corro en 13. Nada más que nunca vas a ganar porque el que gana los hace en 9 segundos. Entonces no es una forma de autoevaluación, sino en referencia con los demás. Y ahí México había ido perdiendo y perdiendo terreno. Y la competitividad entendida también como la capacidad de atraer más inversión extranjera directa y retener la propia, es una condición fundamental para el desarrollo y el crecimiento. Yo los quiero felicitar porque la exposición que he escuchado hoy en la tarde me ha parecido muy clara, muy clara, y qué bueno que la estrategia que siguen las presidencias unidas de estas comisiones sea ir con expertos del sector privado, de la academia, etcétera, para recoger sus opiniones y entonces tener más y mejores elementos para el debate que vendrá, que estoy seguro se traducirá en una iniciativa muy posiblemente mejorada, pero con la convicción y la certeza que partimos de una excelente iniciativa. Y lo digo por algún motivo que algunos conocen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, para concluir la participación de los diputados, le damos la palabra por alusiones a la diputada Carpintero. Inés, si quieres tú. Bueno, muchas gracias. Tomo la palabra por alusiones, simplemente comentarle a mi colega la diputada Cecilia González que de ninguna manera con mis comentarios traté o pensé en denostar cualquier tipo de esfuerzo que se haya hecho por la Comisión de Competitividad. Muy por el contrario, yo creo que este tema es un tema que nos atañe a todos y del cual, pues evidentemente, el que exista una iniciativa genera la pauta para que pueda haber un debate. El que hubiese foros
y participase o no en ellos, no le resta importancia o por lo menos pertinencia a mis preguntas de qué sucedió en relación a todas aquellas áreas económicas en las que México era autosuficiente y que ha dejado de serlo, y segunda, qué sucedió en cuanto a la integración de la política de inclusión digital universal como una parte fundamental de esta iniciativa para que pueda tener validez. Una vez más, reitero, tanto para el presidente de la Comisión de Competitividad, Adolfo Uribe, a quien no puedo más que felicitar, como todos mis compañeros han hecho, y obviamente aclarar a la diputada Cecilia González que mi intención no es en ningún momento restar el mérito, por el contrario, comencé aplaudiendo la iniciativa, sigo aplaudiendo la iniciativa, simplemente creo que todavía hay cuestiones que tenemos que afinar, porque no creo que nadie sea capaz de decir yo hago algo perfecto. Gracias. Le vamos a dar la palabra a los funcionarios que nos hacen el favor de presentarnos la ley el día de hoy, con objeto de que contesten las preguntas de nuestras compañeras y compañeros diputados. Gracias. Si están de acuerdo, voy a contestar una parte y diputada Carpinteiro, solamente un par a lo mejor de anotaciones en las presentaciones que hicimos. La primera presentación que hace la subsecretaria Ruiz y Abraham tiene que ver con la explicación de la reforma de la iniciativa que está siendo presentada y de cómo funcionaría y todo. La presentación que yo hice es un poco lo que comentó el diputado Eloy Cantú, es lo que ya venimos haciendo en política y cómo embona con esto y lo que queremos darle es el marco de trabajo. Aquí la puntualización que quiero hacer, diputada, y me pongo a sus órdenes, es que lo que aquí presenté y lo que usted comenta, que por ejemplo, que si no se ponen acciones específicas, por supuesto que no es o no va a funcionar. Lo que le quiero comentar es que sí hay acciones específicas. Lo que aquí se presentó es, primero, la presentación de la iniciativa es el marco estructural que nos dejará trabajar ya en el comité precisamente en políticas aterrizadas y específicas en todo esto. Ahora, lo que yo hice, que es el trabajo que estamos haciendo, presentando ahorita, es un esquema de cómo estamos trabajando. Ahí puse simplemente los sectores y que tenemos que trabajar en desarrollo de proveedores, en innovación, en tecnología. Yo vengo del sector de tecnología, conozco, y lo que usted dice, estamos totalmente de acuerdo. Por ponerle un ejemplo, al sector textil estamos introduciéndole innovación, tecnologías de información para que se metan a la parte de diseño, para que puedan no solo fabricar un zapato, sino diseñarlo, modificarlo, hacer las plantillas, hacer las máquinas de prototipación, que podamos ir a otro tipo de iniciativas o de proyectos que nos permitan, con base en las tecnologías de información, ir y escalar en la cadena de valor dentro de las cadenas. Todo eso está en planes específicos. Aquí lo traigo y le digo que me pongo a sus órdenes con mucho gusto para poder comentarle detalladamente, pero yo tengo aquí 35 planes de acción específicos que hemos visto con cada una de las cámaras industriales de los sectores, avalados por los presidentes de las cámaras, donde tenemos lo que usted dice, puntualmente para cada sector, qué vamos a trabajar en cada sector, qué vamos a trabajar en materia de aranceles, qué vamos a matar en materia de normalización, qué vamos a trabajar en materia de desarrollo de proveeduría, cómo vamos a trabajar, en qué tipo de material vamos a trabajar, en qué tipo de zona, si vamos a impulsar centros de diseño, centros de innovación, que lo estamos haciendo para el sector textil o del calzado. Eso viene dentro del plan. Sin embargo, esto no es parte de la iniciativa, y la iniciativa lo que nos da es el marco estructural para dentro del comité poder llevar esto a cabo. Y lo que usted comenta un poco de la inclusión universal, lo que también le puedo comentar es que dentro del plano del comité citará a todas las instancias que tengan que estar involucradas. Precisamente es el esquema de coordinación donde vamos a asistir todos para poder elaborar una política pública mucho más efectiva.
En el política de inclusión universal hay dos vertientes de trabajo ahorita, tres diría yo. SCT, a través del programa México Conectado, donde está llevando conectividad primero a todos los estados o a donde más se puede, para poder llevar, usted lo conoce muy bien ese tema, usted también viene de ese sector, conectividad y llevar banda ancha donde debemos de llevar ancha, escuelas, universidades, centros públicos, para a través de ahí poder generar una oferta para que empiece la gente a tener acceso a la banda ancha o a la red, y poder tener a través de la red, luego meterle contenido a la red para poder llevarle contenido a la gente. Y el otro es la Coordinación General de la Sociedad de la Información, que lleva la licenciada Mónica Aspe dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la otra es la Coordinación General de Agendas de Estrategias Digitales, que creó la Presidencia de la República, en donde también se trabaja dentro del tema de incorporación del sistema universal que usted comenta, pero todo esto lleva muchísimo trabajo, muchísimos esquemas, que con mucho gusto, si usted desea, yo me pongo a sus órdenes para poder ampliar lo que podamos ampliar. Muchas gracias, diputada. La subsecretaria Rocío Ruiz, para también dar respuestas a algunas de las preguntas. Primero saludo con mucho cariño a la diputada Purificación Carpintero. Ya hemos tenido el gusto de trabajar en algunas otras iniciativas y creo que sus aportaciones nos han ayudado mucho a que estas iniciativas se puedan mejorar. Trabajamos en la ley de competencia, donde ella es experta y bueno, varias de sus posiciones nos ayudaron. Y creo que también en este caso, diputada, yo creo que fue un error mío en la presentación de los objetivos, pero yo creo que sí especifica la ley una de las preocupaciones que usted tiene. Coincidimos con usted que la infraestructura digital es importante, muy importante para el desarrollo transversal de varios sectores. Por eso, específicamente en la ley sí se contempla eso, en la iniciativa de ley que estamos proponiendo, que el Ejecutivo propone a consideración de estas comisiones. En el artículo 8 específicamente dice: la Política Nacional de Fomento Económico prevista en el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberá considerar al menos los siguientes aspectos. En el inciso 5 dice: instrumentos específicos de ejecución tales como inversión en infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación, desarrollo, innovación, y destacadamente pone exactamente lo que usted sugería, diputada, infraestructura digital. Yo creo que coincidimos con la posición suya, a lo mejor fui omisa al hacer la presentación, pero sí lo incluye específicamente la iniciativa de esta ley. Pero con gusto revisamos sus otras contribuciones que sin duda mejorarán este proyecto de ley. Muchas gracias, diputada. Asimismo, a la diputada Elizabeth Vargas, que específicamente estaba preocupada por la coordinación de los trabajos con los estados y municipios, y tiene también muchas razones en su preocupación, dado que muchas veces hablamos, sobre todo nosotros que trabajamos en el gobierno federal, de las acciones que como secretarías o como dependencias vamos a realizar, pero cuando la inversión llega al estado o al municipio, o la productividad la queremos bajar a nivel de empresa o a nivel de sector, pues ya el Ejecutivo tiene precisamente que concertar. Y la ley también es muy específica a este respecto. En el artículo 11 dice: además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Trabajo, el Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes atribuciones. Y en la fracción séptima dice: proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los órganos autónomos y a las comisiones estatales de productividad. Respecto a varios temas, pero recogemos también su propuesta, que yo creo que es muy importante y está prevista conceptualmente en uno de los artículos de esta ley. Muchas gracias, subsecretaria. Le pedimos ahora su intervención al licenciado Abraham Zamora. Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera nada más hacer mención de un par de comentarios.
Comparto la visión de lo que menciona la diputada Carpinteiro respecto a que necesitamos resultados concretos. Por supuesto que una iniciativa de esta naturaleza lo que intenta, y eso lo mencionábamos en la presentación, es tener políticas activas de fomento económico, y uno de los objetivos específicos que mencionó incluso la subsecretaria Rocío Ruiz es que necesitamos transformar o hacer la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía. Hay sectores tradicionales, quiero mencionar un ejemplo muy concreto de la parte de cuero y calzado. La industria del calzado en México es una industria emblemática en el país. Hay estados, digamos Guanajuato, principalmente la ciudad de León, Jalisco, que tienen una industria del cuero y del calzado, que sin embargo tiene segmentos muy competitivos y otros que requieren apoyos deliberados para hacerlos más productivos y competitivos, y principalmente para transformarlos y que sean parte de otras cadenas de valor que a lo mejor hoy no están consideradas. El cuero es un elemento muy importante que podría servir como insumo para otras industrias exitosas como la industria automotriz, en la cual se pueden hacer asientos de avión, componentes incluso para el sector aeroespacial también, y eso es parte de lo que la iniciativa en sus objetivos específicos está considerando. Necesitamos, y lo que viene en el fondo y detrás de esta iniciativa es la mano activa del Estado, sí partiendo de lo que yo decía hace un rato, en el sentido de que se parte desde el punto de vista o de la premisa que el sector privado es quien genera el valor agregado en la economía, los empleos y la rentabilidad, y que hay que apoyarlo y hay que hacer equipo con el sector privado para lograr esta transformación productiva con los instrumentos más convenientes. Ya la subsecretaria mencionó, efectivamente, la iniciativa de ley recoge ejemplos de instrumentos que se pueden, o sea, que sugiere utilizar, ¿no?, de manera enunciativa, más no limitativa, pero y tomaría las palabras del diputado Carlos García del PAN, pero es en realidad la iniciativa la que pone el andamiaje jurídico precisamente para que se desarrolle esta política de fomento económico. No es, lo decía yo hace un rato también, no es la política de fomento económico per se. Haríamos mal en poner en una ley una política estática, cuando la globalización económica, la competencia en los mercados es un proceso dinámico. Entonces, es digamos, el andamiaje jurídico para que exista una política de fomento económico, una obligación del gobierno federal de tener un programa, de concertarlo con los sectores productivos y que tenga una visión de largo plazo. ¿Por qué Hacienda participa de manera preponderante en el tema? Y eso quisiera no dejarlo abierto. No es solamente una política industrial la que se está proponiendo, es abiertamente, y así la iniciativa así lo propone, una política de fomento económico que toca al sector primario, al sector secundario y al sector terciario, y que tiene un conjunto de medidas de carácter transversal que mencionó la subsecretaria Rocío Ruiz en su intervención, por lo cual, digamos, alcanza actividades en el sector digamos, manufactura y de comercio, por supuesto, que son materia y responsabilidad de la Secretaría de Economía, pero también que toca al sector turismo, que toca al sector servicios en lo general, al sector primario, y por supuesto, por eso es que se definió en el Ejecutivo Federal que fuera la Secretaría de Hacienda quien articulara el programa y la ejecución, como en esta administración se hizo. Hoy el programa para democratizar la productividad se articuló y se integró en la Secretaría de Hacienda, con el apoyo, por supuesto, decidido de todas las dependencias, muy marcadamente de la Secretaría de Economía y también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Participamos de manera muy activa en la elaboración de esta iniciativa, con el liderazgo, por supuesto, de la Comisión de Competitividad y del diputado presidente Adolfo Uribe, en foros nacionales, internacionales que fuimos invitados, en talleres, y el propio Comité Nacional de Productividad, que desde hace un año ya funciona, ha sido digamos, un elemento de apoyo muy importante. Quisiera mencionar que más allá de las dependencias federales que están en el Comité Nacional de Productividad, está la Universidad Nacional Autónoma de México, está el Instituto Politécnico Nacional, está el TEC de Monterrey, está el ITAM, están las asociaciones sindicales, están los organismos empresariales, y con el trabajo conjunto, lo que estamos recogiendo aquí, ya lo mencionó en sus intervenciones también el subsecretario Garza, es lo que desde hace un año venimos haciendo, que creemos que ha funcionado, que nos ha ayudado a entender la dinámica de concertación
entre los distintos factores productivos y es lo que estamos plasmando, como lo mencionaba el diputado Eloy Cantú, para institucionalizar esto que ya se ha venido haciendo. Finalmente me gustaría comentar que por supuesto que el éxito del mecanismo de concertación, del seguimiento mismo que el Congreso le dé al tema de la productividad y la competitividad, como bien establecido en la iniciativa, ayudará a que esto se note no solamente en el nivel de vida de los trabajadores, sino en la creación de más empleos, de mejores inversiones. Es lo que yo creo que de manera conjunta todos los que estamos en esta mesa estamos procurando. Queremos efectivamente que las reformas estructurales que se han venido aprobando por el Congreso de la Unión tengan también un elemento activo en el que participen los sectores productivos y que se traduzca en concreto en resultados en el más corto plazo. Gracias, diputado. Muchas gracias, licenciado Zamora. Ya la última respuesta le corresponde a la licenciada Saskia Bonfoy sobre una pregunta que le hizo el diputado Carlos García. Sí, muchas gracias. Muy puntualmente usted preguntaba si este programa estará dirigido a otros estados o no. Desde lo que yo tengo entendido de los planes que tiene el INADEM es llevar este programa de una forma, fue un piloto durante este año, de una forma general a cualquier estado del país que quisiera entrar y participar. Muchas gracias a los funcionarios participantes. Antes de concluir esta sesión, quisiera permitirme el obsequiarle a cada uno de mis compañeras y compañeros diputados los 3 libros que hacen constar la cantidad enorme de talleres que llevamos a cabo en la Comisión de Competitividad para poder entender, comprender de parte de especialistas, empresarios, trabajadores, fundamentalmente especialistas, qué es lo que debíamos entender por productividad y competitividad. A los compañeros diputados y compañeras diputadas que ya se fueron, se los haremos llegar, por supuesto, y obviamente también a los funcionarios, también se les va a entregar a los funcionarios aquí presentes. Y antes de concluir, yo también quisiera hacer una mención muy especial, lo dije alguna vez en público y lo quiero volver a decir. Como mexicano muy viejo y como decano de la Cámara, no como presidente de la Comisión de Competitividad, quisiera yo hacer saber públicamente el agradecimiento que tenemos los mexicanos con el mexicano Eloy Cantú, que echó a andar en la Cámara de Senadores en la legislatura pasada la reforma constitucional a los artículos 25 y 26. Es gracias a él que le debemos el que la Comisión de Competitividad exista como comisión ordinaria y yo lo dije alguna vez en público, verdaderamente me apena que sea su servidor el que la presida y no sea Eloy Cantú el que la presida. Gracias, Eloy, como mexicano, por lo que has hecho por nuestro país. Concluidas las intervenciones de la presente reunión de trabajo, quiero agradecer profundamente a nuestros invitados por haber acudido a este evento y por haber compartido con nosotros sus conocimientos sobre la materia. De igual forma, agradezco a los legisladores que nos acompañaron en el transcurso de esta reunión de trabajo. Dicho lo anterior, se declara un receso, insisto, receso, y se cita la reunión de trabajo con los representantes de los empresarios que tendrá lugar mañana 15 de octubre a las 10 horas en el mezanín zona norte del edificio A de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias y espero que estén con nosotros el día de mañana. La reunión del día de hoy de las comisiones de competitividad y de economía se dividió en 2 partes. En la primera de ellas se aprobó lo que es el plan de trabajo, precisamente para llevar a cabo el proceso de dictamen de la iniciativa
de ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional, la cual fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Se declararon en sesión permanente. Posterior a la aprobación de este programa de trabajo, se llevó la primera de las actividades, que es precisamente la reunión que sostuvo con diversos funcionarios de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para explicar algunos de los detalles contenidos en esta iniciativa. Las reuniones han de continuar con empresarios y también con especialistas, esto con la intención de conocer la opinión de diversos sectores y estar en condición de que ambas comisiones se reúnan y poder llevar a cabo la discusión en torno a esta iniciativa, por lo cual le pedimos que esté usted pendiente de la programación del canal del Congreso. Le estaremos presentando, por supuesto, estas reuniones con la intención de que usted tenga un panorama amplio de la discusión que se estará dando en relación con este tema. Le agradezco, como siempre, el que nos haya acompañado y lo invito para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.